Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yahweh les bendiga grandemente el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Antes de dar inicio con la instrucción, antes de levantar mesa, los avisos que tenemos para el día de hoy es que hoy damos doble porción. Éxodo 16, Manhut, ¿qué es esto? En el cual en el día sexto se da doble porción, en la mañana lejem, en la tarde basar, carne. Recordemos que el lejem es pan. Entonces para la siguiente semana lo más seguro es que vamos a estar dando el lejem en la mañana y el basar en la tarde, en el cual va a ser el Antiguo Testamento como el lejem, como el pan, y el Nuevo Testamento como basar, como carne, para que lo tomen en cuenta y para que activen la campanita para que les avisen la hora de comer el alimento de la palabra de Yahweh. Ahora damos inicio declarando que Yahweh es Yahushua, que Él es la palabra hecha carne, aquel que se creó a sí mismo. También recordemos que Él es la imagen visible del Elohim invisible. Apócrifo de Juan, libro de Adán y Java, en el cual Yahweh se creó a sí mismo. Ahora, está el velo como la primera puerta del camino, en el cual es la puerta de las ovejas, que es la representación del Mesías, porque todo aquel que se brinca a la puerta es un ladrón y es un salteador. Y nosotros no nos brincamos la puerta declarando primero que nada que Yahweh es Yahushua, que es la palabra hecha carne. Ahora, permítanme el día de hoy, mis hermosas ovejas merinas, que las quiero mucho, aquellas personas que se están acercando. Recuerden que vamos a entrar al redil. Permítanme el día de hoy guiarlas para poder darles el alimento. Nos acercamos primero al altar del sacrificio, pero sin antes, si alguno de ustedes tiene algo contra su hermano o tiene un pleito, hay que ir primero a solucionar para que así poder presentarnos delante del Creador y pedirle que nos perdone nuestras ofensas, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo Yahweh va a perdonar nuestras ofensas? Que Yahweh sea perdonando nuestros malos pensamientos, que guarde nuestros ojos, que guarde nuestros oídos, que guarde nuestra boca, que guarde nuestro olfato, que guarde nuestro tacto, que guarde nuestro propioceptivo y que guarde nuestro otro último sentido, que vendría siendo, permítame un momento, es vestibular, el vestibular. ¿Ok? Que Yahweh sea guardando nuestro sentido vestibular, en el cual pues recordemos que son los 7 sentidos, para que pueda reposar sobre nosotros el Ruach de Yahweh y que esos 7 sentidos no sean alterados por las instrucciones del maligno, por el conocimiento del mal, y así podamos ser cada día más apartados para acercarnos ante la presencia de Yahweh, que es el arca del pacto. Que recordemos que es un simbolismo en el cual estamos entrando a nuestro propio cuerpo para poder acercarnos. Ahorita la parte en donde estamos, que viene siendo el atrio, es la representación del aparato reproductor. Es ahí donde nosotros nos estamos. Y ahora vamos a entrar a lo que viene siendo la representación del lugar santo. Se sigue la fuente de bronce en el cual nosotros nos purificamos por medio de, nos purificamos las manos, los pies, y que sea Yahweh, que sea Yahushua purificando nuestras manos, nuestros pies, nuestros caminar, nuestras obras, para que nos aparte de lo que normalmente el hombre cae, que es la carne, que es la fornicación. Entonces, permítanme el día de hoy lavarle los pies y lavarle las manos, mis queridos hermanos. Ahora recordemos que agua y sangre 144, como la luz, también representando la verdad, como la luz de la verdad, que es Yahushua. Ahora nos acercamos al velo, que es el velo de la verdad, en el cual delante del velo de la puerta de la verdad está la mesa. Levantamos mesa, en el cual recordemos que es el estandarte de la tribu de Yosef. Levantamos también nuestro escudo, como la tribu de Yosef, la tribu de Yehudá y la tribu de Asher.
en el cual permítanme el día de hoy, hermanos, darles este hermoso alimento a mis hermosas, queridas ovejas merinas. También tenemos la menorá, los 7 ruaj de Yahweh, los 7 espíritus, las 7 asambleas, los 7 sentidos. El temor de Yahweh, su sabiduría, su poder, su conocimiento, su consejo, su inteligencia y el espíritu del Mashiach, que es pregonar su palabra. Entonces, que sea Yahweh guiándonos, que haga descender sobre cada una de las personas que se acercan a esta casa, que repose sobre ellos el ruaj de Yahweh, los 7 ruaj, para que así podamos ser ministros delante de nuestros hermanos y darles palabra, consejo, para que sean guiados por medio del espíritu del Mashiach. Ahora vamos a dar inicio a lo que es la instrucción. Vamos a lo que viene siendo Bereshit 1:19 y comenzamos. Dice así, Bereshit 1:19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Recordemos que en el día cuarto se hace referencia de el sol, la luna y las estrellas, como a Abraham se le dijo, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, la arena del mar y las estrellas. Entonces se pudiese conectar como eso, el Padre, la Madre y el Hijo, los 3 fundamentos, como letra, número y símbolo, Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 5, en el cual 2 o 3 personas dan testimonio de la verdad. Entonces, sangre, agua y espíritu. Tomando en cuenta eso, vamos con lo que viene siendo la instrucción. Fue la tarde y la mañana. Recordemos, muy importante, que constantemente nos está marcando la tarde y la mañana como el día. Recordemos que nosotros tenemos que ser como el día, que va en aumento, como entendiendo la menorá, que va en aumento, prendiéndose una por una, hasta llegar a que las 7 velas de la menorá esté encendida, como la representación del día en el cual tiene que estar encendida. Entonces, al tomar en cuenta esto, nosotros vamos a poder comprender que tenemos que ser fríos o calientes y no tibios. El frío es recordemos como en el día hay un momento en el cual es un momento donde es el más frío, en el cual sería representado por la mañana. Después viene el día más caluroso, en el cual está representado antes del atardecer, que sería la representación de lo que habla Apocalipsis. Desearía que fueses frío o caliente, pero eres tibio. Y el tibio se puede representar como la oscuridad. Entonces, ser como esa menorá que va teniendo, acercándonos a la palabra, entendiendo el temor de su palabra, que es buena para darnos sabiduría. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que viene siendo los valores numéricos. Vamos a dar inicio primero a lo que viene siendo las constelaciones. Recordemos que ya estamos en este proceso de conectar juntamente Stellarium para dar una interpretación también, agregándolo a los fundamentos. Tenemos como primer cielo, solamente vamos a identificar los cielos y después damos la interpretación del día, como Salmo 19 y como habla en el libro de Yashar, que Yosef le dio la Torah de las luminarias a su hermano Benjamín para que lo identificase, porque los hebreos son entendidos en los tiempos. Ahora dice así. Primero encontramos a lo que viene siendo Mercurio. Mercurio, ¿dónde se encuentra? Vamos a buscarlo. Mercurio, que viene siendo el primer cielo. Mercurio está acá de este lado. Está en lo que viene siendo Sagitario, juntamente con el Sol, en el cual ahorita vamos a dar la interpretación del Sol. El segundo cielo viene siendo Venus. Venus está ahorita con lo que viene siendo, veamos,
Ay, aquí estaba enfrente. Venus está juntamente con lo que es Capricornio. Después sigue Marte, que Marte está acá. Está de este lado. Está de este lado, está en Tauro. ¿Ok? Se puede ver que el tercer cielo ahorita está en la constelación, alineado a la constelación de Tauro. Recordemos que ahorita lo que viene siendo el tercer cielo está alineado con el noveno cielo, pero en la constelación de Tauro. Está el cuarto cielo, que es donde estamos nosotros, pero ahorita vamos al quinto cielo, que vendría representado por Júpiter. Júpiter está en la constelación o en el plano de Piscis. Y el sexto cielo, que viene siendo Saturno, está en la constelación también de Capricornio, y falta Urano. Urano está conectado juntamente con, veamos, ¿dónde estás? Te escondas. Aquí está. Está en lo que es la constelación de Aries, del Cordero. Ahora vamos a la interpretación de nuestro cielo, que estamos en el cuarto cielo, en el cual empezaremos con, es el Sol. Primero que nada, recordemos que la cabeza de la casa viene siendo el Sol, como la representación del Mesías, en el cual está Sagitario, como ya lo hemos hablado anteriormente. En el video anterior, Sagitario se conecta juntamente con el hombre que tiene un arco, que tiene una corona, que vendrían siendo las oraciones de los justos, por medio de los 7 ruaj de Yahweh, entendiendo que el arco como el arco iris, y las flechas que vienen siendo las palabras de los justos. Ahora, si lo conectamos juntamente con la luna, está con Tauro. Recordemos que Tauro, como lo habíamos hablado en el video anterior, se conecta juntamente con el primer día de creación, Bereshit 1:1, en el principio, en el cual es por donde atravesó el Creador a Tauro para desde el 10º cielo. Recordemos que las constelaciones están en el 9º cielo. Del 10º cielo, la palabra atravesó por el 9º cielo, pero en sí atravesó directamente por Tauro, porque ahí viene una interpretación. Si lo quieren ver, lo pueden ver en el video anterior para que lo chequen, lo que les dije. Igual no voy a tratar de repetir casi todo, a excepción que me lo pidan, pero para aquellas personas que se están que ya tienen tiempo conmigo, pues la verdad quiero empezar a hacer todo más fácil, más rapidito, porque igual sé que han estado conmigo y no quiero atrasarlas. Y pues ya llegará el momento en el cual, si llegan nuevas ovejas a este redil, pues si tienen dudas y preguntas, yo con todo el gusto del mundo pues me acerco con ustedes. Y si no, pues tomaré la decisión de que alguna otra persona que ya ha estado tiempo conmigo pues les comparta, si estoy muy ocupado. Bueno, entonces está la luna como la representación del reino, en el cual se le dio a Yehudá, entendiendo que el sol, que viene siendo la representación de la Torá, y la luna como la representación de la justicia, en el cual está conectado juntamente con las Pléyades, con lo que viene siendo el toro como la representación del Aleph. Se puede ver como la representación de la palabra que se hizo carne, siendo la justicia para la humanidad, en el cual se ve reflejado que su reino no venía de este mundo. Por eso dice: mi reino no es de este mundo. Entonces él lo que hizo es que habitó entre nosotros para mostrarnos la imagen y semejanza del reino de Yahweh, en el cual por medio de su comportamiento, por medio de sus palabras, por medio de sus acciones, por medio de todo lo que decía, él pudo mostrarnos cómo es el reino de Yahweh. Y es lo que él vino a hacer: darnos la verdadera plenitud
de su reino. Entonces, esa vendría siendo la interpretación de lo que viene siendo los cielos. Claro que pudiésemos profundizar más, pero solamente hay que tocarlo por encima para que después nuevamente agregarle más cositas, pero por el momento así lo vamos a trabajar. Las personas que están en este redil así lo vamos a hacer, más sin embargo no desechando que es importante entender esto, es importante comprender todo lo que estamos haciendo. Ahora vamos a dar inicio con lo que viene siendo Bereshit 1:19 con los valores numéricos. Nos da un valor numérico y es así: 6 más 10 más 5 más 10 más 70 más 200 más 2 más 10 más 2 más 100 más 200 más 10 más 6 más 40 más 200 más 2 más 10 más 70 más 10 más 80. Nos da un valor numérico de 1064 y lo vamos a acomodar de este lado. 1064. Ok, ahora lo vamos a buscar de este lado. 1064 y nos da, no, es acá, 1064 y nos da las palabras hundir, el que maldice, de la esquina, el cuarto, han tomado en mano, estaban en peligro, Frigia, y nos conecta juntamente con estos dos versos de la escritura que viene siendo de Job. En sí, a ver, bueno, vamos a leerlos. Dice Job 6:28: ahora pues, contentaos, mírame, porque os resultará evidente cimiento. Interesante, porque recordemos que por medio del sol, la luna y las estrellas, el Padre marca los tiempos en el cual Él revela todos sus misterios para saber mucho más que nada pues en el tiempo en el que estamos, cuál es el tiempo que nos dio a nosotros como humanidad. Recordemos que Yahweh nos dice que solamente nos iba a dar 6000 años y por eso dice aquí: contentaos y mírame, porque os resultará evidente si es que miento, porque Él declaró que solamente nos daría 120 jubileos, en el cual por eso dice: mírame, mira las estrellas, mira el sol y la luna, cuenta los tiempos, como hace referencia en el libro de Enoc, que pecarían en el cómputo del tiempo por marcar tiempos que no son, en el cual se dejan guiar por la luna. Y recordemos que la escritura nos lleva que nosotros tenemos que tomar como cabeza, como primogénito, como Señor, a lo que es el sol para dejarnos guiar. Todo aquel que tiene luz, todo su cuerpo tiene luz. Todo aquel que camina de día anda en la luz. Todo aquel que tiene tinieblas, todo su cuerpo tiene tinieblas. Todo aquel que camina de noche está en la oscuridad. Entonces nosotros entender que el día y el comienzo es en la luz. Por eso nosotros tomamos al sol como aquel que debe de guiar y marcar los tiempos, días, meses y años. Por eso dice: ahora pues, contentaos. Esto se puede ver con Zacarías 4, que viene siendo la plomada en la mano de Zorobabel. Vamos a leerlo. Zacarías 4. Zacarías 4 y dice así: dice: las manos de Zorobabel echarán la simiente de esta casa y sus manos la acabarán, y conoceráis que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Contentaos y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los 7 ojos de Yahweh que recorren toda la tierra.
Se puede ver como los 7 espíritus de Yahweh, se puede ver como los 7 planetas, se pueden ver, hay varias interpretaciones, ¿ok? Que vienen siendo los 7 ojos de Yahweh, tomarlo en cuenta. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Dice, ahora pues contentaos, en el cual dice en Zacarías 4, se alegrarán al ver la plomada de la mano de Zorobabel, y mírame, porque os resultará evidente cimiento a los ojos del hombre, como la representación del sol, la luna y las estrellas que se pueden apreciar desde la tierra. Ahora, Job 7:9, como la nube se consume y se desvanece, así el que desciende a la tumba ya no volverá a subir. Como la nube se consume y se desvanece, así el que desciende a la tumba ya no volverá a subir. Esto se puede ver como la nube, como la representación del Creador. Recordemos que los 2 testigos suben en una nube. Dice, como la nube se consume y se desvanece. En el cual recordemos que muchas de las personas que no van a creer en los 2 testigos, pues obviamente se van a desvanecer, porque después de que pasen las tribulaciones y la gran tribulación, como dice aquí en Job 7:9, así el que desciende a la tumba ya no volverá a subir. Porque al pueblo o a las personas se les predicó desde la nube. Recordemos que este internet, o lo que viene siendo los canales de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, son nubes en el cual Yahweh ministra su palabra. Como la nube se consume y se desvanece, así serán también nuestras palabras en aquel tiempo, en el cual por medio de lo que viene siendo el sistema, lo que va a hacer es consumir y desvanecer la información que nosotros tenemos preparadas para ustedes, porque para el sistema va a ser una herejía. Pero el fin de aquellas personas que no alcancen a consumir o no alcancen a ver, porque se va a desvanecer la información, así será su fin. Descenderán a la tumba y ya no volverán a subir. Entonces, ¿por qué? Porque estaban muertos en sus pecados y delitos, por no haber creído en la palabra viviente que vino a restaurarnos, porque amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz, para que sus obras sean reprendidas en ella. Job 7:9. Bueno, seguimos con el valor numérico, que vendría siendo 1064. Recordemos que se nos puede conectar juntamente con 74. 74 es testigo. Recordemos los 3 testigos que marcan en el cuarto día: sol, luna y estrellas. Ok, sol, luna y estrellas, que vendría siendo la representación de 1064 como los 3 testigos que habla en Bereshit 1:19. Ahora, también recordemos que tenemos como a 11, 7 más 4, 11, como la representación de Yosef, siendo uno de los testigos, en el cual vendrían siendo el príncipe heredero. Ahora, vamos a tocar también lo que viene siendo el hebreo pictográfico, porque no lo hemos estado haciendo. Entonces no hay que olvidarnos de hacer este ejercicio para que así tampoco se nos olvide. Recordemos que es 1 y 1, como Yosef. Recordemos que en Yosef se representa el primero y se representa el último, en el cual vendría siendo el Mesías como David, porque recordemos que venía de la tribu de David, y vendría siendo el último Mesías como Yosef, como Ben David y Ben Yosef.
Ahora tenemos aquí también, vamos a poner lo que viene siendo la puerta y lo que viene siendo Sayin. Y de este lado tenemos la puerta, tenemos la Bab, tenemos el universo y tenemos el toro. Ahora, si los juntamos, lo que viene siendo la representación de estos valores numéricos para darnos la interpretación de Bereshit 1.19 vendría siendo que el Mesías, como Yahushua siendo el Mesías Ben David, es la imagen, sería la imagen de lo que estaría representando el Mesías Ben Yosef, como la representación del sol de este lado, como una semejanza, y se pudiese ver la representación de las puertas donde el sol entra y sale, como la representación de la puerta de las ovejas, con el cual sus palabras, que es la palabra del buen pastor, nos dan vida para poder entrar al reino de los cielos y así unificar tierra y cielo, porque recordemos que el universo es la segunda creación de Yahweh, en el cual en tiempos finales se va a ver revelado como la imagen y semejanza el príncipe heredero. Entonces, lo que podemos analizar, o lo que podemos ver conforme al sol, la luna y las estrellas, es que se puede ver el sol como el Mesías, la luna como Yosef y las estrellas como la representación del universo, en el cual vendrían siendo los ángeles creados. Y bueno, pudiésemos conectarlo de esa manera, se pudiesen ver de diferentes maneras, pero vamos a seguir con lo que viene siendo el simbolismo, ¿vale? El simbolismo vendría siendo este. Dice así: y los fundamentos de la palabra de la creación como el primero y el último en la tarde, que viene siendo la representación del espíritu de Yahweh como el unigénito que sale de su morada, siendo el fundamento como la representación del príncipe heredero que nace de una mujer, siendo la casa o siendo una casa para en aquellos tiempos para los primogénitos, para los que son los 144,000, iluminándolos por medio de la revelación de los fundamentos de la Torá, de los profetas y de los escritos, en el cuarto día, en el cual se puede ver reflejado que en el cuarto día está representándose el reflejo de el Mesías, porque recordemos que el Mesías vino en el año 4000, y un día son como 1000 años y 1000 años como un día, en el cual también se va a ver reflejado en estos tiempos o en el año 6000 la imagen y semejanza de Yahushua reinando por 1000 años en el milenio, ¿ok? Entonces se pudiese ver eso como en el cuarto día, siendo el primogénito que habitó entre nosotros, que descendió desde el 10º cielo para traernos el conocimiento por medio de su palabra. Ahora, vámonos a el siguiente verso. Recordemos que hoy hay doble porción. Dice: dijo Yahweh, produzcan las aguas. Pero vamos a dar al último damos no vamos a dar la reflexión de este. La reflexión de este, lo que podemos apreciar es referente sol, luna y las estrellas, en el cual la pregunta es: nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Polvo de la tierra, arena del mar o las estrellas? En base a lo que nosotros el día de hoy estemos haciendo o estemos trabajando por hacer, es lo que el Padre va a hacer con nosotros. Recordemos que siempre han existido jerarquías, y en base al crecimiento espiritual de cada una de las personas es que el Padre nos va a poner en grupos. Igual
Por eso el Mesías escogió a 12 discípulos y habían 70 discípulos, pero solamente unos eran más cercanos que otros. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser polvos de la tierra, arena del mar, o queremos ser las estrellas del Shemaín? Que las estrellas del Shemaín están en el 9º cielo. Tomarlo en cuenta que ese es un proceso de crecimiento para que nosotros tomemos ese aceite que es importante para que cuando nos acerquemos y venga el esposo no les diga a ustedes: no os conozco, transgresores de la Torah. Entonces, esa es la reflexión de Bereshit 1.19, y vamos a Bereshit 1.20, que es Génesis 1.20, y dice así: y dijo Yahweh: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Dijo Yahweh por medio de su palabra, que es Yahushua: produzcan las aguas seres vivientes. Las aguas, seres vivientes. Recordemos que es la representación de los peces. Entonces, nosotros tendríamos que ser como peces, que tenemos aguas como la Torah, como los profetas y como los escritos. Y aves que vuelen sobre la tierra. Entonces, las aves como la representación del espíritu, que vendría siendo el espíritu del Mesías. Nosotros tenemos que ser seres vivientes como los peces, que debemos de estar todos los días en el agua para meditar de día y de noche, y también tenemos que ser como las aves, que las aves están en el aire, en el cual el aire es la representación del espíritu del Mesías. Entonces nosotros, al estar en las aguas y en el aire, podemos así tener la interpretación de la Torah en el espíritu del Mesías, que haga descender sobre nosotros el aliento y el espíritu. Y dice: y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, en la abierta expansión de los cielos. ¿Ok? Como la representación de la expansión del cielo, del 10º cielo, que haga descender sobre nosotros y seamos ungidos, como el Mesías fue ungido, con bondad y con todo el conocimiento de los 10 reinos que habla el libro apócrifo de Juan. Bueno, ahora vamos a lo que viene siendo los valores numéricos, y el valor numérico vendría siendo 6 más 10 más 1 más 40 más 200 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 300 más 200 más 90 más 6 más 5 más 40 más 10 más 40 más 300 más 200 más 90 más 50 más 80 más 300, 8 más 10 más 5 más 6 más 70 más 6 más 80 más 10 más 70 más 6 más 80 más 70 más 30 más 5 más 1 más 200 más 90 más 70 más 30 más 80 más 50 más 10 más 200 más 100 más 10 más 70 más 5 más 300 más 40, 10 más 40, y nos da un valor numérico de 3906. Y vamos a, aquí se puede ver 45 y aquí se puede ver 9. Vamos a poner esto: hombre con manos alzadas, la puerta, la Bab, estamos haciendo el pictográfico, el universo, que viene siendo el tiempo, y aquí es la Gimel. Pero vamos a buscarlo primero de este lado: 3906 en lo que viene siendo el valor numérico. 3906.
Y lo que nos arroja viene siendo estos versos. 3906, bueno, aquí está Bereshit 1.20, que es el que estamos leyendo. Pero vamos a leer Bereshit 2.5. Y dice: toda planta del campo antes que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Yahweh no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra. Y toda planta del campo antes que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera. Bueno, y toda planta, recordemos que lo que estamos conectando juntamente es referente a las aguas, de los produzcan las aguas en abundancia, y también la creación de las aves, en el cual aquí en Génesis 2.5 dice: y toda planta del campo antes que existiere en la tierra. Ahora, recordemos que la planta es la representación de, suele ser, de la mujer, ¿ok? La planta del campo antes que existiera en la tierra. Recordemos que la tierra es la representación del hombre, se pudiese apreciar. Y toda hierba del campo antes que naciera. Y toda hierba del campo antes que naciera. Hierba se puede ver del campo antes que naciera como los hijos, ¿ok? Se puede ver como la planta como la mujer, la tierra como el hombre y la hierba como los hijos del campo antes que naciera, porque Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra. Entonces no había hecho llover, que vendría siendo la representación de su espíritu o de su palabra, en el cual dice: sobre la tierra ni había hombre que labrara la tierra. Entonces se puede ver representado que Yahweh no había hecho llover sobre la tierra su conocimiento, sobre las plantas, sobre la tierra, ni toda hierba del campo. ¿Por qué? Porque no había hombre. Entonces no había una imagen ni semejanza de hombre. ¿Por qué fue que pereció Adán y Java? Porque él no tenía ninguna imagen perfecta de cómo se tenía que vivir. Al no tener una imagen perfecta de saber cómo tenemos que comportarnos, él utilizó su libre albedrío, y por eso fue que cometió ese grandísimo error. Al ver que el ser humano, Adán y Java, no tenían una imagen y semejanza, pues cometieron ese pecado. Esa imagen y semejanza del Creador viene siendo Yahushua. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Nosotros tenemos una imagen y semejanza de cómo es que debemos de comportarnos. Lo que hizo Yahweh es que tuvo que descender para decirles: hey chicos, presten atención, mírenme a mí, mírenme cómo hablo, mírenme cómo me comporto, miren lo que yo hago. Así se comportan allá, en los reinos eternos. Entonces lo que tienen que hacer es hacer lo mismo que yo hago. Yo soy la imagen de lo que existe allá. Si ustedes quieren vivir allá, tienen que comportarse como yo me comporto. Entonces, por eso mismo dice: ni había hombre que labrase la tierra. Por eso dice: Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre el hombre, sobre la mujer, porque no había hombre, porque no había una imagen y semejanza para entender cómo labrar la tierra, que la tierra también es la representación de nuestro cuerpo, para poder entender cómo tenemos que actuar, así de simple, ¿vale? Éxodo 27:19 dice: todos los utensilios del Mishkan en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Todos los utensilios, bueno, del tabernáculo en todo su servicio. Recordemos que los utensilios somos nosotros. Del tabernáculo, que viene siendo, nosotros formamos parte del Mishkan, en todo su servicio, que damos un servicio a Yahweh, y todas sus estacas, todos sus fundamentos, como la palabra de la Torah, y todas las estacas del atrio, como de lo que viene siendo los fundamentos de la Torah y los fundamentos de los profetas, y serán de bronce. Entonces
se puede ver ahí cómo sería la representación de que nosotros somos los utensilios en el cual formamos parte del cuerpo de la palabra que viene siendo el Mesías, en el cual los fundamentos de la Torah y de los profetas hacen que las personas puedan ser reconstruidas por medio de lo que son los fundamentos, para que así nosotros podamos construir nuevamente el tercer templo, que ese tercer templo somos nosotros. No es algo físico como tal, porque al creador realmente no le interesa particularmente como un templo, sino que lo que le interesa es el ser humano. Somos nosotros, que nosotros hagamos el bien. Entonces sería ahí la interpretación. Deuteronomio 31:10 dice: y Moshe les mandó diciendo: al cabo de cada 7 años, en la solemnidad del año de la revelación, en la fiesta de los tabernáculos. Y Moshe 3:45 Torah les mandó diciendo: al cabo de cada 7 años. Al cabo de cada 7 años, como el septenario, como la representación de los 7 Ruach de Yahweh, en la solemnidad del año de la revelación, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, aquí se puede ver cómo es la representación de la séptima fiesta. En el año de la solemnidad del año de la revelación, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Moshe sería la representación que en Levítico 43 hace referencia de la séptima fiesta, que es la fiesta de Sukkot, en la cual esta fiesta de Sukkot se estaría revelando el príncipe heredero, que él estaría cumpliendo Sukkot. Recordemos que el Mesías cumplió las fiestas de primavera. Yohanan, el Bautista, Yom Kippur, los dos testigos como Elías y como Moshe cumplirían Yom Teruah y Yom Kippur, ¿ok? Y después el que cumple Sukkot viene siendo el príncipe heredero, pero solamente los 7 días. Y el octavo día, que es cuando es el día más íntimo, es cuando viene el Mesías, ahora sí, con nosotros, donde ya estarían todos, por decirlo así, reunidos. Entonces, que es cuando sucede lo de donde envía Yahushua a Satanás al lago de fuego, lo que viene siendo que es desatado por 1000 años y todo eso. Ahora dice: cantad a Yahweh un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han alcanzado la victoria. Entonces, cantad a Yahweh un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han alcanzado la victoria. Entonces se puede ver cómo Yahweh, con su brazo extendido, pudo crear las aguas como la representación de la Torah, y lo que vienen siendo las aves como la representación de su espíritu. Cantad a Yahweh un cántico nuevo, una revelación de exaltación, como lo que vendría siendo la interpretación elevada en el espíritu. Ese sería un cántico nuevo para él, en el cual nosotros podamos cantar en espíritu y en verdad, porque pues realmente, como le dice la samaritana, ni aquí ni en Jerusalén adoraré al Padre en espíritu y en verdad, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han alcanzado la victoria. Su diestra y su santo brazo se puede ver como el Mesías y el príncipe heredero, ¿vale? Y dice, porque no, en 2 Corintios 13:8 dice así: porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Recordemos que la verdad es 441, en el cual no podemos hacer nada en contra de la verdad, sino a favor de la verdad.
Entonces recordemos que el favor de la verdad viene siendo el agua y la sangre. Y esa verdad fue revelada, o muchas de las personas creyeron cuando el Mesías murió en la estaca. Otros ya creían, pero mucha gente creyó cuando murió, así como le va a suceder a mucho pueblo que es de Efraín, hasta que no vean la señal, o sea, hasta que no vean a los dos testigos subiendo en una nube, no van a creer que ellos eran los dos testigos, que ellos eran los que traían la verdad. Porque no podemos hacer nada contra la verdad, contra el Mesías, sino a favor de la verdad. ¿Cuál es la otra verdad? Los dos testigos que traerían esa verdad, que traerían el agua, la sangre y el espíritu. Ahora, seguimos con lo que viene siendo los números. Tenemos de este lado, a ver, ¿dónde es? Aquí. Ahora vamos a darle lo que viene siendo el simbolismo, que vendría siendo, dice así, en base a lo que estamos hablando, de que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Se puede ver cómo en aquel tiempo Yahweh en las aguas produjo por medio de la palabra seres vivientes, en el cual hizo los fundamentos en el universo para que así Yahweh pudiese caminar sobre la tierra y así pudiesen habitar los seres creados en el quinto día, en el cual se pudiese conectar de esa manera, porque recordemos que Yahweh pues creó los peces, las aves, y se pudiese ver también como los ángeles sería una sobrefigura de ello, ¿no? Los ángeles en la expansión del cielo. Ahora, vamos a explicarlo de esta manera, que viene siendo los símbolos. Y los fundamentos que dijo la palabra viviente por medio de su voz, que viene siendo el Mashiach, en medio de las aguas, que viene siendo la representación de los seres vivientes. Yahweh, que se creó a sí mismo por medio de Yahushua, que habitó en las naciones, rebosen y entiendan que el espíritu del Mashiach ha habitado entre nosotros, siendo el justo con los fundamentos, los cuales se reveló en los mares, que es la representación de las naciones, para que si ellos vean la magnificencia de aquel que descendió del 10º cielo como una criatura a imagen y semejanza del hombre, en el cual se humilló para habitar entre nosotros, siendo el justo que murió en la estaca y derramó su aliento como la semilla por medio de su palabra, por medio de sus 7 espíritus, trayendo vida a aquellas personas que han creído en él y han creído en el último, porque ellos han entendido que ha sido enviado como un ave para que el espíritu de Yahweh se vea reflejado en la boca de aquel que vuela, como la tórtola que entiende el espíritu como el fundamento de su palabra, porque su boca, en la cual sobre él están los 7 espíritus de Yahweh, como hace referencia a Isaías 11, se revela la verdadera tierra como la imagen y semejanza del primogénito que nace de la mujer, en el cual sobre él está el espíritu de su poder y la faz de su palabra, que va a sembrar en la semilla de las personas, se verá reflejada en el firmamento de aquellas personas de los 144 que en aquel tiempo vean en él el espíritu, los 7 espíritus, y se ha revelado también en los cielos, porque él será tomado, como hace referencia en Apocalipsis 12, y será llevado y sentado ante el trono del Padre, a la derecha del Padre, así como dice Salmo 110, que dice David: vi a Yahushua diciéndole a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, comprenderlo y tomarlo en cuenta. Bueno, creo que sería todo. Hago solamente la reflexión. Dice así: y dijo Yahweh, produzcan las aguas seres vivientes.
y aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Entonces lo que se puede apreciar aquí es que nosotros somos esos seres vivientes en el cual el día de hoy, pues como reflexión deberían ustedes sumergirse en esas aguas, tomarse el tiempo de analizar la Torá y los profetas y poder multiplicarse, en el cual recordemos que de la manera que ustedes se pueden multiplicar es que puedan darle esa instrucción a sus hijos, para que el día de mañana, cuando uno perezca, vean reflejado en su hijo aquel que murió, y así dirán: parece como si no hubiese muerto, no sé, tal persona, ¿no? Porque en nuestros hijos se ve reflejado el mismo comportamiento que el Padre. Entonces nosotros tenemos que ser como seres vivientes que están en las aguas y como las aves que vuelan sobre la tierra, ser seres guiados por el Espíritu, en el cual es la sabiduría del Creador, para que vean reflejados en nosotros como esas aves que vuelan de un lado a otro, llevando el alimento a nuestros hijos con mucha sabiduría, y que también cuando nosotros levantamos la vista a los cielos vemos esa magnificencia de esas aves tan hermosas, de esos colores tan hermosos, en el cual esas serían nuestras obras. Recordemos que nuestras obras se van a ver reflejadas como esas aves en el cielo, en el cual asombran al hombre al ver a un ave tan magnífica, en el cual seríamos nosotros llenos de conocimiento, llenos de agua como los peces. Entonces, aves que vuelan sobre la tierra. Y dice: y en la abierta expansión de los cielos. Entonces, pues se puede ver eso, en el cual pues hay que ser esa luz que iluminan a los demás, ser como los peces y ser como las aves, ser seres que consumen todos los días las aguas vivientes, y ser como las aves que desciende sobre ellos, o es la representación del Espíritu para que descienda sobre nosotros el Espíritu de aquel que está en la expansión de los cielos. Bueno, sería todo. Que Yahweh les bendiga grandemente. Y hoy ahí hubo doble porción. Les pido unas disculpas si un poco malo, creo que se nota. Pero nuevamente lo único que les pido es que hagan tefilá por mí y sería todo. Que Yahweh les bendiga grandemente. Bendiciones. Shalom, shalom. Eres la fuente que me inspira. De ti salen las melodías que fluyen en mi corazón. Para ti, Yahweh, es mi adoración. Desde el vientre de mi madre me escogiste. Me elegiste, por ti sellada estoy. En mi desesperación clamé a ti y me sanaste. Me inundaste de tu amor. ¿Qué hubiera sido de mí sin ti si no me hubieras rescatado? Eres mi sanador y mi libertador. Levanto mis manos al cielo
eternidad. Daily Ramírez. Melodías del corazón para mi abacado.